Padre José Manuel Carrión Barbero, un español con alma venezolana, pero una persona que se siente de todo el mundo. Sin duda, me parece buena presentación, me parece buena entrada y buena presentación en este medio tan bonito, tan paradisíaco que tenemos alrededor. ¿De dónde es exactamente? ¿Dónde nació? Exactamente muy cerquita de Ávila, la parte central, Sí. en una región agrícola, famosa en España ya por las cerezas en este momento. Claro. Nació en el año 1937. 1937. Y no terminó sus estudios en España, como otros de los sacerdotes claretianos que se vinieron una vez ordenados, fueron designados para Venezuela, pero ya habían acabado sus estudios. En su caso fue distinto. Sí. Fue a Venezuela a terminar sus estudios. No, exactamente, yo hice casi todo el pensum de estudios en Salamanca. Sí. Y con la idea de que al regresar al país lo amásemos de verdad, los superiores nos mandaron a 20 estudiantes cada año para que terminásemos la carrera en el lugar donde íbamos a ejercer el ministerio. Ah, qué bien. Tú sabes que a uno le condiciona el lugar donde vive y el lugar donde está. Y si uno tiene experiencias en Europa, tiene que desandar todas esas experiencias para inculturarse de nuevo en el país latinoamericano. Entonces descubrieron esta pequeña experiencia. A mí me faltaba nada más que un año para terminar la carrera en Salamanca, en un lugar ya muy conocido en España. Y vine, me destinaron, en primer lugar, te voy a decir, yo con esos ideales misioneros, desde joven solicité ir al Japón, al extremo oriente. Ese era el sueño. Ese era mi sueño. Pero como me faltaba un año... Pero antes de que siga, ¿por qué Japón? Acabábamos de fundar allá. Me gusta mucho la sencillez, la mística del Extremo Oriente. Como joven soy soñador, y soñé ser misionero en tierras lejanas. Pero faltaba un año. Me faltaba un año para ser sacerdote. Entonces pedí la equivalencia y allí no coincidía el teologado que teníamos en Washington, no coincidía con el curso que me faltaba a mí. Entonces me dijeron, ok, tiene espíritu misionero, quiere ser misionero, América Latina le espera. Váyase destinado a Venezuela. En Venezuela en aquel momento no había a nivel claretiano un teologado con profesores preparados. Entonces vine a Manizales a terminar mi año que me faltaba de carrera. Y lógicamente me incorporé con los colombianos, vinimos 4. Uno destinado a Perú, otro destinado a Bolivia, otro destinado a Panamá y yo que iba destinado a Venezuela. Nos incorporamos al teologado de Manizales con mucha alegría y allí terminé mi 4º año de teología. Pasé a Bogotá a hacer el año de pastoral que llamamos nosotros. Me metí en los barrios del sur, a decir mis primeras misas ya, en lo que hoy se llama Ciudad Bolívar, me parece. Claro, sí, un sector. Ciudad Bolívar, Santa Inés, me acuerdo que era una parroquia de Santa Inés. En aquellos tiempos preconciliares, en que el ayuno obligaba antes de la misa. Entonces yo tenía que decir 2 y 3 misas en ayunas hasta la 1 o las 2 de la tarde sin tomar agua. Eran aquellos rigorismos del preconcilio. Ya después se cambió. Yo comencé a decir mi primera misa en el voto. En el voto nacional. En el voto nacional.
El que se consagra al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús, donde se renueva el voto el presidente de la República. Pero en aquella manera antigua, en latín y de espaldas al público. Y 8 o 10 sacerdotes simultáneamente en los altares laterales. ¿Recordás? Claro, pues no me tocó a mí, pero recuerdo lo que nos cuentan de cómo era. Eso, y un monaguillito que te acompañaba y te respondía en latín. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, decía el monaguillo. Pero por dentro llevábamos todo el fuego del concilio. Estábamos estudiando, leíamos con avidez todos los documentos que venían del Vaticano y tratamos de que sea esencia de nuestras vidas. Realmente sintonizamos mucho con esas ilusiones de renovación y de cambio que supuso el Concilio Vaticano II. Padre, ¿y se ordena ahí en Bogotá? En Bogotá, en el voto. Un obispo nuestro, que era obispo del Chocó, Monseñor Grau. Sí. Un 21 de diciembre de 1963. ¿Ya cumplió sus bodas de oro como sacerdote? Cumplí mis bodas de oro en el diciembre pasado. O sea que su primera misa fue en Colombia. En Colombia. Fue en este país. No en el lugar donde nació, que se acostumbra con la familia. ¿Eso fue difícil o...? Mira, es un desgarrón del corazón. A uno le cantan el adiós del misionero. Adiós, tierra donde nací, tierra donde soñé. Y vinimos en aquellos tiempos con un desprendimiento total, rompiendo los contactos con la madre tierra, madre patria. Cortamos el vínculo en las naves. Entonces vinimos con la ilusión y con la idea, con dolor del corazón, de no volver. Adiós tierra donde nací. ¿Quiénes se quedaron en España? Pues toda mi familia y los compañeros que hicieron su vida apostólica en España. ¿Y su Madrid. familia cómo está? Mi familia. Conformada. Mi familia, éramos un hogar feliz, papá, mamá en aquellos tiempos, 4 hermanos, ya no nos queda más, no me queda más que uno, somos 2, se me han muerto 2, ya mi papá y mi mamá descansan en paz, habiendo entregado su herencia. Muy bien, es un clima suave aquel, en un valle frondoso y de muchos cultivos, praderas, árboles, frutales, un lugar también paradisíaco. Y ahora ya es famoso el fruto de la cereza que hay en este tiempo. Y son los primeros, el cerezo es el primero en florecer. Florece en el tiempo de Cuaresma. El primer domingo de Cuaresma está toda... y es porque mi tierra termina la meseta de Castilla, Sí. la meseta, y después comienzan las depresiones con los ríos, y desde allí se desplaza toda la gente de Madrid, bueno, toda la gente, decimos, somos un poco exagerados, ¿no? Hay un desplazamiento muy grande de turistas para contemplar un valle completamente blanco, cerquita de la nieve, allá en la Sierra de Gredos. Gredos nevado y el valle florecido. Unos colores, unos contrastes muy ricos. Fabulosos. Y es eso, en el invierno frío de Castilla, que es Madrid, se encuentran un valle florecido ya que anuncia la primavera. Qué belleza. Muy ¿Pudo bello. volver a España? ¿Pudo volver? Muchas veces. Bueno, qué bueno. Muchas veces, o sea, fui a celebrar misa, tanto mi papá y mi mamá, todos mis hermanos, ¿sí? Porque nos vino, diríamos, el cambio, el Vaticano aquel, hizo cambiar muchas cosas y muchas estructuras en la Iglesia. Y entonces nos permitieron, la primera buena noticia fue que a los 10 años de estar en el país regresásemos a hacer una visita. Eso se fue mitigando
y ahora se queda cada 2 años. Está muy bien, porque hace falta ese contacto. Ese de todas contacto maneras, con la familia, con el sí. lugar donde se nace, con la... Correcto, y los con las compañeros que han raíces, sido, la familia. me encuentro... Verlos de tanto en tanto, sin dejar la misión. Eso es. Padre, vamos entonces ahora sí a lo que el Señor le propuso. Se hace misionero claretiano, hijo del Inmaculado Corazón de María. ¿Cómo se sentía más? ¿Como un gran misionero? ¿Como un excelente párroco? ¿Como un gran educador? ¿Qué quería hacer y qué experimentó más? Mira. ¿O las 3 cosas? Correcto, integrando los 3. Comencé en Venezuela, nacionalizándome, queriendo a Venezuela de verdad, haciéndome el millón número 5.000. Soy 5 millones. Mi cédula es 5 millones. Ciudadano número 5 millones. Y pico. Redondo. Ah, bueno, No. casi. 50, 50, 93, 5, mi cédula de identidad. ¿Ah? Entonces me nacionalicé muy pronto, porque en aquellos tiempos era muy fácil. Lógicamente, como joven, necesito un poco de calor humano y de calor fraterno, de hermanos, y había una norma que normalmente los primeros 5 años de ministerio sacerdotal tuviésemos un ambiente numeroso de hermanos, en un ambiente de crecimiento y de maduración progresiva y lenta. Entonces, normalmente comencé a estudiar en la Universidad del Zulia, Luz, pero con miras a mi sacerdocio misionero. Estudié las materias que más me gustaban, que era psicología, pedagogía, para que mi mensaje fuese acogido por el pueblo. Pasé 5 años allá, me gradué e inmediatamente me nombraron párroco de Barquisimeto, de una parroquia popular, y entonces allí me entregué en cuerpo y alma. Alimentado con todos los documentos del Concilio Vaticano II, mi corazón juvenil se sentía muy en opción por los pobres, tratando de hacer un laicado responsable y consciente, promoción del laicado, inserción con los pobres y capacitarlos para una vida digna, para que ellos mismos sean agentes de su propio desarrollo. Entonces inmediatamente me situé, miré el contexto donde vivía, aproveché todos los recursos que habían a mi alrededor y había entonces una institución que llevaban los jesuitas en Barquisimeto, que era la creación de cooperativas. Entonces para mí me ilusionó porque era capacitar al pueblo en varios aspectos: ahorro y funeraria. Teníamos 2 problemas muy serios en los barrios marginales del 23 de enero y de la Cruz Blanca. No tenían recursos y a la hora de la muerte, tristemente, era un problema. Desamparados y sin recursos para comprar lo que se necesita la caja. Entonces, esta cooperativa, muy consciente, daba solución a 2 problemas: el ahorro, muy poquito, y la funeraria. Entonces nos inscribimos, fundé en la parroquia mismo, en los salones de la parroquia. Primero fue un tiempo de motivación. Íbamos con proyecciones a los barrios anunciando que la pobreza es buena, pero la miseria no. Y que nosotros podemos superarnos, y les ofrecíamos una oportunidad: crear una cooperativa llevada por ellos mismos, con un ahorro pequeño, controlado por ellos mismos. ¿Tú sabes lo que es una cooperativa? Todos sabemos lo que es una cooperativa, perdón. Claro. Entonces, sí, nos llamaron, porque pusimos mucho interés, nos llamaron en aquellos tiempos la cooperativa gigante. Ah, sí. Porque comenzamos con muchos, ¿no? Otros eran... No, porque luchamos bastante por los barrios y la gente fue muy sensible y colaboró. Se cogió solidez entonces. Cogió solidez.
Entonces, en los mismos salones de la parroquia, allí funcionaba la junta directiva, el consejo administrativo, funcionaba. Se abría eso y todo el mundo ahorraba 5 bolívares, perdón, una pequeña cuota mensual, una cartillita, como usted sabe que funciona. Y eso después servía para lograr préstamos. Por ejemplo, allí hay una necesidad, como todo el mundo, ¿no? Al principio de curso los papás tienen que comprar cuadernos, libros y tal, entonces no tienen recursos para eso. Se pedía un pequeño préstamo, se pedía 2 fiadores, 2 que apoyasen eso, y con eso se iba logrando una pequeña cuota que les resolvía muchos problemas. Y cuando sucedía lo que a todos nos sucede, el final de la vida, pues teníamos ya aseguradas una funeraria. Qué maravilla. ¿Todavía está la cooperativa? Sigue. Y paralelo a eso, yo vi que en las escuelas pues daban, me ofrecí este proyecto de educación para el trabajo, vi que era una gran solución para que los muchachos que estudiesen bachillerato allá saliesen con nociones y con orientación para su vida profesional. Para que hicieran un discernimiento profesional, Lógico. por lo menos que tuvieran una preparación técnica en algo, en un oficio concreto, porque no solamente se trataba de aprender conocimientos en la pizarra, sino que pudieran hacer algo práctico para la vida, me contaba usted. Sí. ¿Cómo fue eso? Entonces, yo me relacioné con las escuelas, lógicamente, y les ofrecí cursos gratuitos en un local muy grande que llamamos Comunal Claré. Claré es el promotor. El Fondo Cooperativas en el siglo XIX fue un avanzado de las cooperativas, como fue avanzado en algunas cosas que ya te indicaré, como son los eclarios. O sea, yo de Claré recibí este don y este carisma de sensibilidad por los pobres. Él fundó en Cuba aquí, fundó esta línea social. Y entonces yo traté esos criterios y esos principios, actualizarlos en la realidad que estamos viviendo allí. Entonces construí en un terreno que nos donaron, construimos la Comunal Claré, 8 o 10 aulas, campo deportivo, terreno amplio en las afueras de Barquisimeto, lo que ya limita con el río, el río de Barquisimeto, y un valle muy frondoso que hay allí. Entonces allí fundamos un buen centro, y las escuelas que estaban cerquita mandaban a los muchachos de quinto y sexto, pasaban rotativamente. Cada día de la semana tocaba una escuela, y todos pasaban por los distintos talleres, varones y hembras, comercio, electricidad, mecánica, ciertos principios básicos para ellos, para que se fuesen orientando. Y fue muy buen resultado. Todavía existe, ya lleva más de 30 años, porque yo era joven en aquellos tiempos. Yo era joven en aquellos tiempos. ¿Y ahora dónde se encuentra? Después fui y volví a hacer esa misma experiencia en otro sector, que era ya en Guayana, cerca del Orinoco. Sí. Cerca del Orinoco, allá. Y allí lo hice también en grande. Allí llegaron a haber 3.000 muchachos. Pero ya no a nivel de primaria, sino a nivel de secundaria, que llamamos allá, a nivel de quinto, tercero, cuarto y quinto, ya final del bachillerato. Qué maravilla. Y me resultó muy bonito, o sea, muy eficaz para la gente. Pasaban académicamente, pasábamos nosotros los profesores, daban su evaluación a los muchachos y salía en el boletín, en la cartilla del liceo. O sea, no éramos, diríamos, autónomos. En este sentido estábamos prestando una ayuda a los liceos que no tenían más que pizarrón para hacer esos talleres. Qué maravilla. Sin duda, un buen servicio que prestaba la Iglesia al pueblo venezolano.
Pues ahí estuvo su misión y ahí estuvo... Durante unos cuantos años, sí. ¿Y en los últimos años a qué los ha dedicado? Bueno, todo este tiempo es que, como dijiste al principio, yo integré 3 o 4 cosas. Opción por los pobres, promoción del laicado. Entonces, desde el principio, creé lo que se llama en la iglesia, porque estamos en dos áreas paralelas, iglesia y pueblo, pueblo, iglesia, familia, iglesia y escuela, integrado todo esto en uno. Entonces estaba, siempre que estaba haciendo la cooperativa, formando grupos juveniles, formando laicos claretianos. Todavía existen los laicos claretianos que fundamos en aquellos tiempos, ya son un poco más viejitos, entonces en aquellos tiempos eran personas de 30, 40 años, ahora ya tienen 50 y 60, algunos han venido por aquí a la reunión. Y jóvenes, tenemos también un instituto secular nosotros, que es Filiación Cordimariana, y también formamos allí un grupito. O sea, estaba navegando en varias aguas, ¿no? Pues padre, le voy a pedir finalmente que hagamos un ejercicio que es difícil. Usted se va a poner afuera, si quiere se pone en este lugar donde me encuentro yo, no físicamente, sino imaginariamente. Y va a tratar de describirse a usted mismo lo que ha sido estos 50 años de vida pastoral, de ayuda a los pobres, de promoción de los laicos. ¿Cómo se describe usted como misionero claretiano, si se ve desde afuera? Un hijo de la Iglesia que siente los problemas vivos que tiene el pueblo, que se sensibiliza frente a ellos, siguiendo el estilo de Claret, en comunidad consagrada como hijo del corazón de María. Misionero, sensible ante los problemas de un pueblo. No hemos tocado un área que llevo yo muy dentro, que es la Biblia. Yo me sentiría anunciador, oyente y servidor de la palabra como claretiano, respondiendo a la problemática, al grito del pueblo que me dice: Dios existe y Dios es mi Padre y me acompaña en la vida. He sentido esta experiencia de acompañamiento de Dios al pueblo, lo he sentido palpablemente en muchas confesiones y en muchas entrevistas que he tenido con la gente del pueblo. Seremos pobres, pero Dios nunca nos abandona. Muy sensible ante los problemas del pueblo y tratando de dar respuesta a ese grito clamoroso del pueblo. Pues padre, no soy claretiano, pero los he conocido mucho a través de estas entrevistas. En nombre de ellos, y no soy venezolano, pero quiero mucho a nuestro hermano país, y en nombre de los venezolanos, muchas gracias por la donación completa, total, de la existencia. Salir de su tierra muy joven para entregarlo todo en este país tan maravilloso de Latinoamérica, pero también con tantas dificultades, no tiene precio, y será poco lo que podamos decirle a usted para devolverle esos años gastados, invertidos, pero que seguramente van a tener mucho fruto a la luz del Señor, y esperamos que el Señor lo tenga muchos años más trabajando con nosotros, los claretianos y en Venezuela, haciendo la labor que viene a hacer. Gracias a ti, y quiero terminar con una frase quizá. Dios nunca abandona a nuestro pueblo, y se dan signos en este momento en la Iglesia y en Venezuela de fidelidad a la palabra de Dios. Muchas gracias. Con gusto.